Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo del universo de Hielo y Fuego dentro de la serie sobre los reyes Targaryen. Llegamos al final de la historia de Aerys II el Rey Loco con la caída de la Casa del Dragón, la cual había reinado sobre Poniente durante casi 300 años. El príncipe Rhaegar había perdido la batalla, la guerra y la vida en el Tridente, dejando el camino libre a los rebeldes hasta desembarco del rey, pero a su vez otro gran ejército con Tywin Lannister a la cabeza había comenzado a moverse desde las tierras del oeste con el fin de llegar antes que las tropas de Robert a la Fortaleza Roja. Sin embargo, el verdadero protagonista de la historia sería otro, un joven Ser Jaime Lannister. Continuamos pues donde lo habíamos dejado dentro de la rebelión de Robert, empezando por el saqueo a desembarco del rey, contado sobre todo a través de dos de sus grandes protagonistas, aunque por supuesto es el testimonio de Jaime Lannister relatando la historia a Brienne de Tarth en los baños de Harrenhal, el que realmente vale oro. Cuando la noticia de la derrota de Rhaegar en el Tridente llegó a la corte, Aerys envió a la reina a Rocadragón con el príncipe Viserys. La princesa Elia tendría que haber partido también, pero el rey lo prohibió porque se le había metido en la cabeza que el príncipe Lewyn había traicionado a Rhaegar en el Tridente. Increíble el recelo de Aerys, seguramente importado de Aegon el Indigno, hacia todo lo que oliera a dorniense. El Targaryen creía que solo conservaría la lealtad de Dorne mientras retuviera a su lado a Elia y a Aegon. Seguramente de haber partido la princesa también a Rocadragón, quizás la historia habría sido muy distinta. Esos traidores quieren mi ciudad, le oí decirle a Rosart, pero solo encontrarán cenizas. Que Robert reine sobre un montón de huesos chamuscados y carne calcinada, recordaba Jaime Lannister. Los Targaryen no entierran nunca a sus muertos, los queman. La intención de Aerys era tener la pira funeraria más grande que jamás hubiera existido. Aunque para ser sinceros, no creo que pensara que iba a morir, al igual que Aerion llama brillante. Si recordamos el Targaryen que se bebió una frasca de fuego valirio con un buen par. Aerys creía que el fuego lo transformaría, pero al contrario que Aerion, que se transformó en cadáver. El rey loco pensaba que se alzaría de nuevo renacido en forma de dragón ni que reduciría a cenizas a sus enemigos. Aerys, que más que como un dragón estaba ya como una cabra, había escondido fuego valirio por toda la ciudad a través de sus piromantes, debajo del septo de Baelor, en el lecho de pulgas, en establos y almacenes, en las 7 puertas de la ciudad e incluso en las bodegas de la Fortaleza Roja. Y la intención del Targaryen, como vemos, era la de hacer a Robert Baratheon y su ejército rebelde un recibimiento a la altura. Jaime Lannister, siempre demasiado cerca de su rey debido al miedo irracional de Aerys a Tywin Lannister, su amigo y antigua mano, no había tenido muchos problemas en averiguar los planes del Targaryen. Hasta la mano del rey en ese momento, Lord Chelstead se dio cuenta e hizo todo lo que pudo para disuadirlo. Razonó, bromeó, amenazó y por último suplicó. Al no lograr nada, se arrancó la cadena del cargo y la tiró al suelo. Aerys lo quemó vivo como castigo y colgó la cadena del cuello de Rosart, su piromante favorito. Ni más ni menos que el hombre que había cocido a Lord Rickard Stark dentro de su armadura. Tras la batalla del Tridente, Ned Stark avanzaba hacia el sur con la vanguardia de Robert de la misma forma que los Lannister. De hecho, Lord Tywin temía que ambos ejércitos acabarían enfrentándose por el camino, sin embargo, fueron los leones los que llegaron antes a la ciudad. Pycelle convenció al rey de que su guardián del occidente acudía para defenderlo, de modo que le abrió las puertas. Ojo a la reflexión de Jaime, la única vez que tendría que haber hecho caso a Varys y no se lo hizo. Seguramente Aerys Targaryen pensó que los dioses habían oído sus plegarias cuando vio a Lord Tywin Lannister ante las puertas de desembarco del rey, con un ejército de 12.000 hombres y jurándole lealtad, de modo que el rey loco cometió la última locura, recordaba Ned Stark. Abrió a los leones las puertas de su ciudad.
Hasta entonces mi padre se había mantenido al margen de la guerra, cavilando sobre todos los agravios que Aerys había cometido contra él, y decidido a que la casa Lannister estuviera en el bando ganador, el tridente lo acabó de decidir. Y claro está, Lord Tywin, quien en otros tiempos fuera su amigo y su mano del rey, no venía precisamente a salvar al rey loco de los rebeldes. Y una vez que los soldados Lannister cruzaron las murallas, atacaron a los defensores de desembarco del rey, por cuyas calles corrió la sangre. En el mundo de Hielo y Fuego, además, se señala que esta vez la causa de Lord Tywin Lannister era la del reino, aunque más bien habría que decir que la causa de Lord Tywin era la de Lord Tywin. A mí me correspondía defender la Fortaleza Roja, pero sabía que estábamos perdidos. Solicité a Aerys permiso para llegar a un acuerdo. Mi mensajero regresó con una orden real. Si no sois un traidor, traedme la cabeza de vuestro padre. Nuevamente el rey poniendo a su guardia real entre la espada y la pared, otro dilema moral para el joven Jaime Lannister, que para entonces ya llevaba unos cuantos encima como protector del Targaryen. Un rey no tenía secretos para su guardia real. Las relaciones entre Aerys y su esposa habían sido tensas durante los últimos años de su reinado. Dormían separados y durante el día procuraban esquivarse, pero siempre que Aerys entregaba un hombre a las llamas, la reina Rhaella recibía una visita por la noche. El día en que quemó a su mano Lord Chelstead, Jaime y John Darry montaron guardia ante las puertas de su habitación mientras el rey hacía su voluntad. «¡Me haces daño!», oían gritar a Rhaella a través de la puerta. Por extraño que pareciera, aquello había sido peor que los gritos de Lord Chelstead. «También juramos protegerla a ella», dijo el joven Jaime al final, sin poder contenerse. «Sí», reconoció Darry, «pero no de él». Después de aquello, Jaime solo había visto a la reina Rhaella en una ocasión, justo el día de su marcha a Rocadragón. Decían que era como si lo hubiera atacado una fiera toda llena de zarpazos y mordiscos. Una fiera con corona, bien sabía el Lannister. Llama la atención que mientras sus compañeros en la Guardia Real no se cuestionaban su papel, el joven Lannister era el único en reaccionar a las fechorías del rey loco. Así, pese a que la ciudad ya era casi de los leones, el rey Aerys no quería ni oír hablar de rendición. Según el mensajero de Jaime, el piromante Rosart estaba con el rey, y el Lannister sabía muy bien qué significaba aquello. Cuando encontré a Rosart, estaba disfrazado de soldado de a pie y corría hacia una poterna. Fue el primero al que maté, luego maté a Aerys. Y es que Jaime sabía perfectamente que esa era la única forma de evitar que la orden del rey llegara a los piromantes, con el fin de hacer saltar a toda la ciudad por los aires. En sus últimos momentos, Aerys seguía teniendo la barba sucia y enredada, con el pelo largo hecho una maraña de plata y oro que le llegaba hasta la cintura, y sus uñas, zarpas amarillentas y agrietadas de un palmo de longitud, además lo seguían atormentando las hojas afiladas, aquellas de las que jamás podría escapar, las del trono de hierro. Con sus brazos y piernas llenos de costras y cortes, en Desembarco del Rey era conocido como el Rey Costra. En el resto de Poniente era simplemente el Rey Loco. El Lannister había entrado sigilosamente por la puerta del rey, llevaba la armadura dorada puesta y la espada empuñada. La armadura dorada, no la blanca, pero nadie se acuerda nunca de eso. Ojalá me hubiera quitado también la capa de mierda. Es curioso, pero como veremos más adelante, Ned Stark sí se acordaba de eso, y un guardia real lo era de por vida. Cuando Aerys vio sangre en la espada, preguntó si se trataba de la de Lord Tywin. «Quiero muerto a ese traidor, quiero su cabeza, tráeme su cabeza o arderás con los otros, con todos los traidores. Rosart dice que están dentro de las murallas, va a darles una cálida bienvenida». «¿De quién es la sangre? ¿De quién?» «De Rosart», respondió Jaime. Como veis, Aerys ya había dado la orden de utilizar el fuego valirio, pero Jaime se había adelantado a la jugada del rey loco.
Aquellos ojos violetas se abrieron como platos y la mandíbula real se descolgó del susto. Perdió el control del vientre, se volvió y corrió hacia el trono de hierro. Bajo las cuencas vacías de las calaveras de las paredes, Jaime arrastró por las escaleras el cuerpo del último rey dragón que chillaba como un cerdo y hedía a letrina. Todo lo que necesitó el guardia real fue un simple tajo en la garganta. Fue tan fácil, recordó, un rey debería morir con más dignidad. Rosar al menos había intentado pelear. Fue la mano durante 2 semanas, otro loco capricho del rey loco. Aerys creía que si me tenía cerca no le pasaría nada malo, le diría Jaime tiempo después al cadáver de su padre. ¿A qué tiene gracia? Pero más que gracia, ese fue el triste final para el último rey de la dinastía Targaryen desde Aegon I el Conquistador, consumido por la locura, si bien lo cierto es que con ello un joven caballero había salvado a toda una ciudad. Sin embargo, esta era una hazaña que el Lannister siempre se guardó para él, precisamente hasta que tuvo el valor de contarlo a Brienne en Harrenhal. Ser Ellis Westerling, Lord Craithhall y otros caballeros de su padre entraron al Salón del Trono a tiempo para ser testigos de los últimos instantes, por lo que Jaime no tuvo manera de desaparecer y dejar que algún jactancioso cargara con las alabanzas o con la culpa. Sería la culpa, como supo de inmediato cuando les vio las caras. Daba lo mismo que fuera un Lannister o un Hightower, se trataba de uno de los 7 de Aerys que había jurado proteger a su rey por encima de todo. En aquel momento los leales a los Targaryen seguían muriendo mientras Gregor Clegane y Amory Lorch escalaban las murallas del Torreón de Maegor y Ned Stark conducía a sus norteños por la puerta del rey, pero eso quizá Craithhall no lo sabía, no mostró sorpresa al encontrar a Aerys asesinado. Jaime era hijo de Lord Tywin mucho antes de ser nombrado miembro de la Guardia Real. Decidles que el rey loco está muerto, ordenó Jaime. Perdonad a todo el que se rinda y hacedlo prisionero. ¿Debo también proclamar a un nuevo rey?, preguntó Craithhall. Jaime entendió la pregunta con toda claridad. ¿Será vuestro padre, Robert Baratheon, o tenéis la intención de nombrar a un nuevo rey dragón? Pensó un momento en el joven Viserys que había huido a Rocadragón y en Aegon, el niño de Raegar que se hallaba todavía en el Torreón de Maegor. Sin embargo, lo que Jaime Lannister todavía no sabía es lo que iba a suceder con Elia Martell y sus hijos. Lord Tywin miraba a Tyrion como si el enano hubiera perdido la cordura. Fuimos los últimos en unirnos a la causa de Robert. Teníamos que demostrar nuestra lealtad. Cuando puse aquellos cadáveres ante el trono, a nadie le cupo la menor duda de que habíamos renegado de la casa Targaryen para siempre y el alivio de Robert fue palpable. Por idiota que fuera, hasta él sabía que los hijos de Raegar tenían que morir si quería asegurarse el trono. Pero se consideraba un héroe y los héroes no matan niños. Reconozco que hubo demasiada brutalidad. Elia no tenía que haber sufrido el menor daño. Eso fue una estupidez. Por sí sola no era nadie. Entonces, ¿por qué la mató la montaña?, preguntó Tyrion. Porque no le dije que la perdonara. Dudo que llegara a mencionarle su nombre. Pero la cuestión es que Gregor Clegane terminó acabando con las vidas de la princesa Elia y del pequeño Aegon, estampándole a este la cabeza en la pared. Mientras fue Ser Amory Lorch el que le trajo a Tywin el cadáver de Rhaenys, la había encontrado escondida bajo la cama de su padre como si creyera que Raegar aún podía protegerla. Amory fue casi igual de brutal con Rhaenys, cosiéndola a puñaladas. Kevan Lannister estaba allí cuando su hermano Tywin depositó los cadáveres de los hijos del príncipe Rhaegar al pie del trono de hierro envueltos en capas rojas. La niña seguía reconocible, sin duda era la princesa Rhaenys, pero el niño un espanto sin rostro, una masa de huesos, sesos y sangre con unos cuantos mechones de pelo rubio. Ninguno de nosotros lo miró con mucha atención. Tywin dijo que era el príncipe Aegon y confiamos en su palabra. ¿Y qué dijo Robert al verlos? ¿Acaso sonrió?
Barris Selmy había sufrido graves heridas en el tridente, de modo que no tuvo que presenciar el regalo de Lord Tywin, pero a veces se lo preguntaba: si lo hubiera visto sonreír ante los cadáveres de los hijos de Rhaegar, ningún ejército me habría impedido que lo matara. No obstante, antes de que la montaña llegara a las habitaciones del torreón de Maegor, según Varys, ya había intercambiado a los bebés, sacando al príncipe Aegon de desembarco del rey, algo que la verdad no sería nada descabellado. Pero claro está, esa es otra historia. Volviendo al relato de Jaime, tras la muerte de Aerys, la idea de proclamar a un nuevo rey Targaryen con su padre Lord Tywin como mano se le pasó rápidamente por la cabeza, una idea divertida que mandaría al traste las aspiraciones de Robert y los lobos de Stark. El Lannister se sintió tentado un instante, pero las ganas abandonaron al todavía guardia real al echar de nuevo una mirada al cuerpo que yacía en el suelo en un charco de sangre. Tanto Viserys como el pequeño Aegon llevaban la sangre del Rey Loco, pensó, pero esa sangre también era la sangre del Conquistador, de Jaehaerys, de Daeron el Bueno, de Aegon V, de Rhaegar o de Daenerys Targaryen. Proclamad a quien demonios os plazca, le dijo Jaime a Great Hall. Entonces subió al trono de hierro y se sentó con la espada sobre las piernas para ver quién iría a reclamar el reino. Resultó ser Eddard Stark. Es el norteño, pues, quien cuenta su versión de la historia a Robert Baratheon en Juego de Tronos. Solo sé lo que vi cuando llegué aquel día a la sala del trono, dijo Ned. Aerys estaba en el suelo muerto, ahogado en su sangre, los cráneos de dragón colgaban de las paredes, los hombres de los Lannister estaban por todas partes. Jaime vestía la capa blanca de la Guardia Real sobre la armadura dorada, es como si lo viera. Hasta su espada tenía reflejos de oro, se había sentado en el trono de hierro por encima de sus caballeros y llevaba un yelmo con forma de cabeza de león. Yo seguía a caballo, recorrí la sala en medio del silencio entre las largas hileras de cráneos de dragón. Parecía que me observaran, me detuve ante el trono y alcé la vista para mirar a Jaime. Tenía la espada dorada cruzada sobre las piernas con el filo manchado por la sangre de un rey. Mis hombres fueron entrando detrás de mí, los hombres de los Lannister retrocedieron. No llegué a decir ni una palabra, lo miré fijamente en su trono y aguardé. Por último, Jaime se echó a reír, se levantó y se quitó el yelmo. No temas, Stark, únicamente se lo estaba calentando a nuestro amigo Robert, me dijo. Lamento comunicarte que como asiento no es muy cómodo. Ni que decir tiene que para Ned Stark, Jaime era un guardia real sin honor que acababa de matar al rey que había jurado proteger. Kingslayer, Oathbreaker, man without honor. El norteño no se molestó en ver nada más allá y el Lannister tampoco se molestó en explicar la verdad, si bien Jaime lo tuvo muy claro. Con una mirada le bastó para considerarme culpable. ¿Con qué derecho juzga el lobo al león? ¿Con qué derecho? Robert Baratheon, herido por Rhaegar en el tridente, no pudo presenciar la mítica escena de Jaime Lannister sentado en el trono de hierro, pero sí en cambio el regalo de Tywin Lannister para el nuevo rey de los Siete Reinos. El Baratheon había basado su derecho al trono en su abuela Rhaelle, una hija del rey Aegon Targaryen, quinto de su nombre, aunque lo cierto es que Robert siempre prefería decir que su derecho al trono se basaba en su martillo de guerra, o lo que es lo mismo, en el derecho de conquista, y eso es justo lo que había logrado tras las muertes de Aerys el Rey Loco, el príncipe Rhaegar y por último los hijos de este. Ned recordó al hijito de Rhaegar con el cráneo destrozado y cómo el rey no había sonreído, pero sí había mirado hacia otro lado, dando por buena esa ofrenda. Y de la misma forma recordó las frases airadas que intercambiaron el Stark y el Baratheon ante los cadáveres de la esposa y los hijos del Targaryen. Ned lo consideró un asesinato. Robert dijo que aquello era la guerra.
Eddard Stark partió aquel mismo día invadido por una terrible rabia para participar en las últimas batallas de la guerra que estaban teniendo lugar en el sur. Hizo falta otra muerte para reconciliar a los grandes amigos, la de Lyanna y el dolor que compartieron por su pérdida. El siguiente paso para Ned Stark fue así marchar hacia Bastión de Tormentas, algo que sabemos por los sucesos de la Torre de la Alegría. Volvió a tener el mismo sueño de hacía tiempo, el de los tres caballeros con capas blancas, la torre caída y Lyanna en su lecho de sangre. Eran 7 y se enfrentaban a 3. Os busqué en el tridente, les dijo Ned. No estábamos allí, replicó Ser Geralt. De haber estado el usurpador, lloraría lágrimas de sangre, dijo Ser Oswell. Cuando cayó desembarco del rey, Ser Jaime mató a vuestro rey con una espada dorada. ¿Dónde estabais entonces? Muy lejos, dijo Ser Geralt. De lo contrario, Aerys seguiría ocupando el trono de hierro y nuestro falso hermano ardería en los 7 infiernos. Bajé a Bastión de Tormentas para levantar el asedio, les dijo Ned. Tyrell y Redwine rindieron sus pendones y todos sus caballeros se arrodillaron para jurarnos lealtad. Estaba seguro de que os encontraría entre ellos. Como veis, a Ned Stark le costó entre nada y menos romper el asedio a Bastión de Tormentas, permitiendo que más tarde Stannis Baratheon cumpliera con la última fase de la rebelión de su hermano. Aquí no veremos los sucesos de la Torre de la Alegría y el camino de Ned de regreso a Invernalia con el pequeño Jon. Puesto que todo eso creo que merecería un vídeo aparte. Yes. Ella había nacido en Rocadragón 9 meses después de la huida durante una tormenta de verano que amenazaba con quebrantar la solidez de la propia isla. Se dijo que la tormenta había sido espantosa, la flota de los Targaryen anclada cerca de allí quedó destruida, el viento arrancó enormes bloques de piedra de los parapetos y los precipitó a las aguas embravecidas del mar angosto. Su madre había muerto en el parto y eso Viserys jamás se lo había perdonado. Y es que la reina Raela había quedado embarazada de Aerys el mismo día en que el rey loco quemó a su mano Carlton Chelstead. Daenerys de la tormenta, surgida literalmente del fuego. Dany tampoco tenía recuerdos de Rocadragón, habían huido de nuevo justo antes de que el hermano del usurpador se hiciera a la mar con la nueva flota Baratheon. Para entonces, de los 7 reinos que fueron de la casa Targaryen, ya solo les quedaba Rocadragón, la cuna de los dragones. La guarnición de la fortaleza, viendo todo perdido, tenía intención de venderlos al usurpador, pero una noche Ser Willem Darry y otros 4 leales entraron en las habitaciones de los niños y se los llevaron, presumiblemente a la costa de Bravos, aunque casi con seguridad Viserys y Daenerys en realidad viajaron a la costa de Dorne, el reino del sur. La famosa Casa Grande de la Puerta Roja y el limonero creciendo junto a su ventana. A Stannis Baratheon se le escapó Daenerys de Rocadragón, a Tywin Lannister se le escapó el príncipe Aegon de desembarco del rey, ¿o no? Aegon I el Conquistador sentó las bases, Jaehaerys II señaló el camino, la danza y los fuegos oscuros los dividieron y con Aerys II tocaron fondo. En cierta ocasión, Ser Barristan me dijo que toda la podredumbre del reinado de Aerys empezó con Varys. No se debería haber perdonado nunca a ese eunuco, igual que al matarreyes. Como mínimo, Robert tendría que haberle quitado la capa blanca y enviado al muro, como le insistía Lord Stark. Pero hizo caso a Jon Arryn. Yo estaba en Bastión de Tormentas, sometido a asedio, nadie me consultó. Podemos dar las gracias pues a Jon Arryn de que Jaime Lannister no terminase en el muro a petición del mojigato de Ned. En cuanto a lo de Varys, en fin, él y Meñique son los 2 grandes jugadores y todos los demás las piezas que se mueven sobre el tablero. Jaehaerys, Aerys, Robert, 3 reyes muertos, Raegar, que habría sido mejor rey que ninguno de ellos, la princesa Elia y sus hijos, el príncipe Aegon, Rhaenys con su gatito. Muertos todos ellos, mientras Selmy, que había jurado protegerlos, seguía con vida. Era la misma capa blanca que llevaba cuando junto al trono de hierro veía cómo la locura consumía a Aerys, el hijo de Jaehaerys. Estaba allí, lo veía y lo oía y aún así no hice nada.
Si no hubiese irrumpido en el Valle Oscuro para rescatar a Aerys de las mazmorras de Lord Alclin, podría haber muerto mientras Tywin Lannister saqueaba la ciudad. El príncipe Rhaegar habría ascendido al trono y quizá hubiera curado las heridas del reino. Si hubiera sido mejor caballero, si hubiera desmontado al príncipe en Harrenhal igual que desmonté a tantos otros. Lamentos y más lamentos por lo que pudo ser y no fue. Pero lo cierto es que años después de la rebelión de Robert, para Barristan el Bravo hay una nueva oportunidad y de la misma forma la casa Targaryen está lista para regresar.